Bueno, después de haber revisado un poquito por dónde vamos a trabajar digamos, en esta cursada, en estos trabajos prácticos, después de haber hecho una pequeña introducción a la temática general, lo que me gustaría en este video es trabajar un poco, digamos, con el contexto histórico en el que se inserta el pensamiento de Descartes. Como decíamos, digamos, ningún autor, ningún pensador filosófico, ninguna teoría filosófica surge de la nada, sino que uno, analizando el contexto histórico, el conjunto de problemas de una sociedad, de una cultura determinada, puede encontrar allí las principales motivaciones y usar eso como pistas para entender, como claves para entender y poder acceder a un texto. No nos olvidemos que en el caso de Descartes, un autor del siglo XVII, un autor francés, del comienzo de la modernidad europea, es un autor que en cierto modo nos queda muy lejos, nos separan muchísimos siglos, muchísimo tiempo, y de alguna manera, si bien uno puede entender que hay una separación espacio-temporal muy fuerte con un autor del siglo XVII, uno podría encontrar allí también claves para entender nuestra cultura. Descartes de alguna manera modela la cultura filosófica a partir de la modernidad europea y, como ya decía, es uno de los autores que podemos considerar el padre de la filosofía moderna, y yo diría el padre de la filosofía moderna en un sentido muy psicológico, ¿no? Cada filósofo, cada filósofa, después de Descartes, tiene que dar cuenta de Descartes, tiene que pelearse o aceptarlo o decir qué va a aceptar y con qué se va a pelear de un autor tan importante. Entonces, de alguna manera uno puede encontrar discontinuidades contextuales, pero también fuertes continuidades en la historia del pensamiento. Y ya les digo, cualquier filósofo tiene que hoy en día dar cuenta todavía de un autor como Descartes y ver de qué manera resuelve el Descartes que cada filósofo lleva adentro. Bien, nos vamos a concentrar entonces en algunos momentos o algunas cuestiones un poquito más históricas, un poquito más detalladas, para entender el sentido de la emergencia de un texto como las Meditaciones metafísicas. Para eso me voy a centrar en tres mojones, si quieren, tres puntos que me parecen importantes para revisar el espíritu de ese texto. El primero, y quizás el más relevante, va a ser la revolución científica que acontece a partir del siglo XVI, del siglo XVII. Que entendemos por la revolución científica varias cosas interconectadas. Por un lado, algo que va a ser muy importante y que ya va a comenzar en el Renacimiento, va a ser lo que se llama la matematización de la naturaleza. Si bien la matemática era una disciplina científica desarrollada ya desde los griegos, con muchísimo desarrollo, hasta recién en el siglo XVI va a pensarse la matemática como una herramienta para pensar los fenómenos de la naturaleza. En la ciencia, si se quiere, medieval y antigua, los fenómenos de la naturaleza se explicaban de una manera por causas cualitativas, por ejemplo, que el fuego va hacia arriba porque el material del cual el fuego está hecho tiende, que es el gas, que son los gases, tiende hacia los cielos, y la tierra, todo lo que sea compuesto de tierra, va hacia abajo porque el lugar natural de la tierra es hacia el suelo. Es decir, nos vamos a encontrar con explicaciones de causas cualitativas, ¿sí? Cualitativas, y la matemática era una ciencia que se usaba
como desarrollo formal, era una ciencia que tenía su propia lógica interna y nada que ver con la naturaleza o con los fenómenos de la naturaleza. Ahora bien, a partir del siglo XVI y del siglo XVII, y Descartes mismo va a ser uno de los filósofos que contribuye a ese proceso, la matemática va a poder ser usada para explicar fenómenos de la naturaleza. Es decir, va a haber un desplazamiento de una explicación cualitativa a una cuantitativa. Sí, ese es un gran momento y es muy importante tenerlo en cuenta porque esto es un gran cambio. ¿Sí? La naturaleza va a perder en la modernidad las cualidades que las caracterizaban para ser vista como un modelo mecánico, matemático. Algunos autores como Weber, que es uno de los padres y uno de los fundadores de la sociología, van a hablar de la modernidad como la época del desencantamiento del mundo. ¿Por qué? Básicamente porque la naturaleza va a perder todas esas cualidades, todo eso que lo encantaba, ¿sí? Eso que lo volvía en cierto modo mágico, para ser explicada con un modelo de total posibilidad de explicación científica a través de la matemática, como número, como cantidad. Bien, otro cambio que uno va a poder encontrar, basado, ¿no?, en la posibilidad de una explicación matemática de los fenómenos de la naturaleza, es algo también bastante importante, que es una reunificación de lo que es la física de los cielos y la física de la tierra. En el esquema aristotélico de explicación, los cielos funcionaban de una manera, ¿sí? Los muchos cielos que había funcionaban de una manera totalmente distinta del modo en que funcionaban los fenómenos en la Tierra. La posibilidad de la matemática, usada en los fenómenos de la naturaleza, permitió, ¿no?, reunificar esas dos físicas. Es decir, los cielos se comportan de la misma manera, los astros, ¿no?, se comportan de la misma manera que se comportan los fenómenos en la naturaleza. Ustedes seguramente en algún momento han visto la famosa tríada, ¿no?, de grandes astrónomos y matemáticos y físicos que son Copérnico, Galileo y Newton, ¿no?, y el surgimiento de la nueva ciencia experimental, es decir, la posibilidad de proponer hipótesis científicas que debían ser probadas, ¿sí?, en la experiencia, y además comprobadas y vueltas a experimentar por otros científicos. Es decir, la ciencia experimental va a ser algo que surge también en este periodo de la modernidad. Hay algo que va a ser muy importante de esta revolución científica, y muy importante porque vamos a detectar sus marcas en el texto de Descartes, de las profundas transformaciones que deja este movimiento, este nuevo acontecimiento, que tiene que ver con el uso de los instrumentos, la posibilidad de usar instrumentos científicos. Ustedes saben que una de las grandes discusiones que tuvo Galileo fue porque en la concepción aristotélica de los astros y de otro aristotélico-tolemaica, ¿no?, de Ptolomeo, que había reformulado y trabajado en la Edad Media con las teorías de Aristóteles acerca de los cielos, los astros funcionaban, estaban compuestos de un material perfecto, que era el éter, ¿no?, un material que no estaba sujeto a la corrupción, es decir, al movimiento, a la posibilidad de surgir y perecer. Eso es lo que se entiende por corrupción en este momento, ¿no?, la posibilidad de perecer, la posibilidad de morir. Este material que conformaba los cielos, a los astros de los cielos, no era perfecto, digamos. Era un material que nunca cambiaba. Galileo, que fue el inventor del telescopio, que desarrolla un instrumento óptico, un instrumento de visión,
para poder observa que el Sol y la Luna, el Sol sobre todo, tenía manchas, es decir, parecía estar corrupto, parecía estar sujeto a imperfecciones. Entonces, esto iba de plano contra, ¿no? Y se chocaba de plano contra las concepciones acerca de qué manera funcionaban esos astros. Y ¿cuál era la situación? Galileo decía, bueno, si usted no me cree a mí, tome el telescopio, mire usted, compruebe, haga su experiencia, vea cómo yo puedo detectar, puedo ver esas manchas. Ahora bien, el problema con esto es que uno acá tiene que mirar un telescopio que no existía antes, de construcción humana, que el mismo Galileo había construido, que el mismo Galileo había fabricado, y según el cual, y Galileo aducía, uno podía estar viendo fenómenos que ocurrían a muy lejana distancia. Un filósofo, James, decía que en cuestiones de creencias todos somos profundamente conservadores, es decir, que tendemos a justificar nuestras creencias y a conservarlas más allá de la evidencia en su contra, porque el problema es siempre qué cuenta como evidencia. Por ejemplo, un científico, un intelectual, una persona de la época de Galileo tendría y podría haber legítimamente sospechado no de la teoría de Galileo, sino del telescopio. Es decir, ¿cómo sabe Galileo que este telescopio funciona bien? Que en realidad lo que él me dice que está viendo y que va de bruces contra toda la teoría aceptada es algo que me lo está mostrando un telescopio de fabricación humana que perfectamente puede fallar. Es decir, una nueva teoría científica como la de Galileo supone un instrumento de construcción humana que al mismo tiempo requiere una confianza en ese instrumento. Es decir, ¿por qué no pensar, en vez de tirar toda la teoría anterior, por qué no pensar que ese instrumento está fallando o puede fallar, que es falible, sería el término, ¿no? que puede fallar? Es decir, realmente lo que Galileo me estaba mostrando era algo que yo no podía ver con mis propios ojos, sino que tenía que confiar en un aparato. Lo mismo pasará con los microscopios, ¿no? ¿Cómo que un instrumento creado por el humano permite ver algo tan pequeño, y además tenemos que confiar en él? Otro y en la misma línea de Galileo, ¿no? Y de Copérnico, otro gran cambio va a ser el lugar que ocupa la Tierra. En la cosmología anterior a la revolución científica, la Tierra ocupaba el centro, ¿sí? Va a ocupar el centro del universo. El centro del universo. Y el sujeto humano al mismo tiempo va a ocupar el centro de ese universo. Sin embargo, ¿no? La Tierra era algo fijo y los astros se movían alrededor de ella, como ustedes saben, ¿no? En la teoría geocéntrica, la Tierra está fija, los astros, como el Sol, la Luna, los demás planetas, giran en órbita circular alrededor de la Tierra. Sin embargo, como podemos ver, como acontece, digamos, esta manera de pensar el esquema del universo traía muchas complicaciones para los cálculos. Por ejemplo, cuando querían calcular la posición de una estrella. Es decir, si yo sé a qué velocidad se mueve una estrella y en qué órbita lo hace y de qué manera lo hace, uno puede calcular que si hoy en día la estrella hago una observación y la estrella está en esta posición, sabiendo la velocidad a la que se mueve y la trayectoria que realiza, uno puede calcular dónde va a estar esa estrella en otro día. El problema es que con el modelo geocéntrico esa teoría fallaba. ¿Qué hacía el modelo aristotélico tolemaico? ¿Qué hacía Ptolomeo? Los que trabajaban bajo este paradigma teórico. Lo que hacían es decir, bueno, modificaban
un poco la trayectoria de la estrella. Es decir, bueno, la estrella debería haber estado en este punto, pero se encuentra sin embargo en este. ¿Por qué? Bueno, porque la que hace la trayectoria de la estrella en realidad dibuja una circularidad a su interior. A eso le llamaban epiciclos, ¿no? Dibuja otra trayectoria al interior de su propia trayectoria, y eso explica que no haya llegado a este punto. Bien, Copérnico, digamos, a raíz de que esta teoría, donde todas las estrellas dibujaban epiciclos y uno puede seguir sosteniendo su teoría y dibujar epiciclos al interior de los epiciclos, ¿no? Esto que decía James, en cuestiones de creencias todos somos profundamente conservadores y modificamos antes que cambiar una teoría. Copérnico lo que va a proponer es decir, bueno, ¿por qué no probamos otra hipótesis? ¿Por qué no probamos otra explicación del asunto, ¿no? Su teoría fue entonces la de cambiar el eje, es decir, es el Sol el que está fijo en el centro y la Tierra y los demás astros están girando. Eso parecía explicar mejor en principio, me parecía explicar mucho mejor en principio el movimiento de los astros. Ahora bien, esta teoría se enfrenta con un problema muy fuerte, con un problema que añade a nuestra sensación de estar en la Tierra. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El problema es que esta teoría supone que la Tierra está moviéndose alrededor del Sol a una distancia, a una velocidad, no sé cuál es, no tengo ni idea, pero supone que se está moviendo a una velocidad muy rápido, ¿no? Y si uno pone un ejemplo de sentido común, si uno va arriba de un auto y el auto va a 20, se siente de una manera, si va a 100 kilómetros se siente de otra manera, y si va a 150 kilómetros, no, se siente de otra manera. Ahora bien, esta teoría le estaba diciendo a su cultura, esta nueva teoría, que la Tierra era como un gran vehículo en el que todos estábamos moviéndose a una distancia, a una velocidad imposible de imaginar, y sin embargo nosotros no nos dábamos cuenta. Más aún, yo esto suelo hacerlo en la clase porque es un poco performático, pero acá no tiene tanto sentido. Pero más aún, si uno arroja, ¿no? Si yo dejo caer, lo voy a hacer igual porque es performático y funciona. Si yo dejo caer esto, ¿no? Simplemente lo dejo caer, esto no cae 45.000 kilómetros más atrás, o sea cual sea la velocidad a la que la Tierra se está moviendo. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica? Bueno, se explica de muchas formas, pero alguna explicación había que dar. Y más allá de esas explicaciones, lo que a mí me interesa rescatar acá es que la revolución científica, diciendo que proponiéndonos los microscopios y los telescopios como correcciones, ¿no?, de nuestro aparato visual, diciendo que nosotros no nos íbamos a dar cuenta en nuestra experiencia sensible común que nos estábamos moviendo a una gran velocidad. Uno de los resultados de la revolución científica fue poner en crisis nuestra experiencia ordinaria. El mundo tal como lo vivíamos, el mundo tal como lo sentíamos, en una experiencia de sentido común, en una experiencia ordinaria, como ordinario siempre como opuesto a extraordinario, ¿no? Nuestra experiencia común, lo que la revolución científica traía como consecuencia es que nuestra experiencia común no era confiable. Entonces hay una crisis de esa experiencia sensorial común con el mundo, porque la ciencia nos estaba diciendo que lo que pasaba en el mundo, que lo que realmente pasaba en el mundo era algo a lo que no podíamos acceder mediante nuestros sentidos, que lo que nuestros sentidos nos estaban mostrando era un engaño. Entonces uno puede, este primer mojón del que quería hablar, o este primer momento, tiene que ver y tiene como consecuencia una profunda crisis de la experiencia ordinaria, de la experiencia sensible con el mundo. Y esto va a ser muy importante, y van a ver que cuando lean las meditaciones metafísicas, la secuela de esto va a estar esta pista, de decir, bueno, está en crisis
nuestra experiencia de sentido común, nuestra experiencia sensorial. Parece mostrarnos cosas que no son, parece mostrarnos cosas que no están, parece engañarnos, ¿no? Porque yo no me doy cuenta que me estoy moviendo a gran velocidad, yo no puedo ver las cosas que acontecen en el Sol, sus imperfecciones. Bien, otra gran crisis, le vamos a llamar una crisis intelectual muy fuerte, la voy a llamar así siguiendo un texto de un historiador de la filosofía, un historiador del pensamiento que es Richard Popkin. Una gran crisis intelectual tiene que ver con la Reforma Protestante. Ustedes saben, ¿no?, que la Reforma Protestante fue una de las grandes crisis al interior del catolicismo y que tiene que ver con un manifiesto de un sacerdote católico, Martín Lutero, en el que cuestiona algo muy importante, que es la autoridad del Papa y de los concilios para determinar qué debe hacerse, qué está bien hacerse y cuál es la interpretación correcta de los textos bíblicos. Es decir, en el sistema católico tradicional, son el Papa y los concilios los que determinan el dogma, es decir, los que determinan qué significa ser un cristiano. Y eso está determinado a partir de una interpretación de los textos bíblicos. Esa interpretación estaba capturada, si se quieren, estaba en las manos de el Papa y los concilios. Ahora bien, Lutero, en disputa con esa tradición de la Iglesia, va a proponer que cada uno, y acá volvemos a encontrar el tema del sujeto individual, de este yo que va a comenzar a aparecer en la modernidad. Lutero va a proponer que cada uno pueda en su interpretación, pueda hacer su propia interpretación de la Biblia, que cada uno tiene la capacidad de comunicar, de establecer un lazo, una comunicación directa con Dios, que ya no se necesita la mediación del Papa y de los concilios y de los sacerdotes para establecer una comunicación con Dios, y ya no se necesita al Papa y a los concilios para saber lo que es la verdad revelada. En el esquema anterior, lo que el Papa decía, lo que los concilios establecían, era lo que debía ser considerado verdadero. En disputa con eso, Lutero va a proponer que cada uno puede obtener la verdad a partir de su lectura personalísima de la Biblia. Entonces, lo que esto va a generar es un cuestionamiento al interior del criterio de verdad. Pero, como bien dice Popkin, lo que hace Lutero es abrir una peligrosa caja de Pandora, porque si cada uno podía interpretar lo que quería, esto podía dar lugar a argumentaciones y contraargumentaciones acerca de qué era lo que debía ser interpretado. Por ejemplo, hay algunos argumentos en esta disputa que dicen, bueno, ¿cómo salvamos este argumento? Por ejemplo, si una persona en su personalísima lectura de la Biblia va y lee en los evangelios que Jesús dice, por ejemplo, le dice a Pedro, ¿no?, a uno de sus apóstoles, le dice a Pedro: Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra erigiré mi iglesia, estableciendo así la primera figura papal y la autoridad de la iglesia, ¿no?, en este personaje, en Pedro, que es piedra, ¿no?, que es el fundamento de la iglesia. Entonces uno en su personalísima lectura podría ir y leer ese pasaje e interpretar que la autoridad del Papa está fundada en los mismos textos y restituir eso que Lutero había querido caer. La pregunta sería, ¿Lutero puede aceptar esa lectura de la Biblia, esa interpretación del texto sagrado, y tener que aceptar que va a restituir la iglesia, o puede seguir con su argumento? Es decir,
La personalísima lectura e interpretación del texto que Lutero propone, en contra de los concilios y del Papa, podía volverse contra el mismo Lutero para restituir la autoridad que él mismo había querido hacer caer. Ustedes saben que la Reforma y las distintas escisiones que después va a tener son realmente son un problema que generan una gran crisis en Europa, al punto de que de grandes guerras, ¿no? Las guerras, las cruzadas, como reacción de la Iglesia Católica contra las reformas. Y a partir de la Reforma, los distintos movimientos que se van a separar incluso de Lutero, ¿no? Distintas tradiciones de interpretación del texto sagrado, distintas tradiciones cristianas que van a separarse de la misma interpretación de Lutero, a las cuales Lutero también va a condenar. Porque precisamente esto, ¿no? Digamos, si cualquiera podía leer e interpretar el texto revelado, el texto, la Biblia, el problema es que esto generaba una multiplicidad de interpretaciones que podían ser contradictorias entre sí. El argumento de Lutero, un poco tramposo tal vez, va a ser ponerle un límite a esa libre interpretación y decir, bueno, no todos pueden interpretar, sino solamente los iluminados, ¿no? Aquellos que han sido iluminados que Dios ha iluminado son aquellos que pueden y están habilitados a interpretar el texto sagrado. Pero esto no deja sino un sabor un poco amargo, porque el problema que surge ahora es quiénes son efectivamente los iluminados. ¿Cómo sabemos quiénes son los iluminados? Y imagínense ustedes que en un contexto donde esto tenía mucho peso, estas disputas se vuelven disputas intestinales. Se genera lo que podemos llamar una gran crisis intelectual en torno a cómo saber qué es lo verdadero, cómo saber cuando estoy ante una verdad. ¿Quién me va a decir? Ahora que ha caído la Iglesia, el poder de la Iglesia, del Papa y de los concilios, ¿quién me va a decir qué es lo verdadero? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que está bien o mal hacer? Esto importaba mucho. Y lo que sí me interesa es que nos vayamos poniendo en ese contexto para entender la gravedad y la importancia del texto de Descartes. Y por qué quiere de alguna manera responder a esa disputa, darle una solución, darle una salida, porque esto sumía a Europa en una gran crisis, ¿no? Es decir, bueno, las personas estaban como que quedan libradas a su propio juicio, pero digamos, ¿cómo sé qué es lo verdadero? ¿Cómo sé qué es lo falso? ¿Cómo sé qué es lo que está bien hacer? ¿Cómo sé qué es lo que no está bien hacer? Digamos, hay una situación casi de desamparo generada por toda esta crisis intelectual. Y en todo este contexto donde la experiencia ordinaria ha sido puesta en crisis, donde las creencias intelectuales, los hábitos, las creencias morales, lo que es el orden del mundo, las creencias más básicas de las personas también han sido puestas en crisis y están en un periodo de gran discusión, en realidad reingresa en la discusión filosófica un movimiento que había surgido en la antigüedad, que son los escépticos. Los escépticos, el escepticismo como movimiento filosófico, era un movimiento que ya había tenido su desarrollo muy fuerte en la antigua Grecia, pero había sido un tanto olvidado hasta que, gracias a la tarea de importantes humanistas en el Renacimiento, son recuperados sus textos, ¿sí? La relación con los textos en esta época es muy distinta de la relación que tenemos ahora, ¿no? En la Grecia y en toda la antigüedad los textos se perdían, desaparecían, y gran parte, por ejemplo, muchos de Aristóteles, Platón no tanto, se conservó bastante, pero muchos textos de Aristóteles fueron
se perdieron y fueron recuperados recién en el Renacimiento. Bueno, con los escépticos pasa un poco eso. Los escépticos, el escepticismo es algo que tenemos que tener bastante en cuenta para abordar el texto de Descartes y el problema. El escepticismo es un movimiento que va a poner en duda la posibilidad de alcanzar un conocimiento, un saber. ¿Qué vamos a entender y qué se va a entender en este momento por conocimiento, por saber? Bien, vamos a tomar para la definición de saber una noción que nos lega Platón, que es que alguien sabe cuando cumple 3 requisitos, ¿no? La definición de saber debe cumplir 3 requisitos. Esto no se preocupen que después está en la ficha más aclarado. Yo no tengo una pizarra, o sea, si tengo una pizarra la estuve probando, pero me queda al revés cuando se ve en la cámara, así que no funciona. También les quiero contar que hice esto, pero tampoco funciona, tiene el mismo problema, así que decidí no hacer nada, aunque lo intenté. La idea de saber es que tiene que cumplir tres requisitos. Tiene que ser una creencia. Primer requisito, que sea verdadera y que esté justificada. ¿A qué va todo esto? Todo esto tiene que ver con que nadie, o no estaríamos en principio dispuestos a aceptar, llamar a algo un conocimiento o decir yo sé que tal cosa, si no cumple esos 3 requisitos. Por supuesto, esto es más que revisable, pero vamos a trabajar con esta definición que es con la que los escépticos trabajan. Es decir, supongamos un ejemplo tonto para empezar. Supongamos que yo digo que sé o conozco que hay dos personas al lado, en la casa de al lado. Supongamos eso, sé que hay 2 personas en la casa de al lado. Bien, para llamar a eso saber y no una simple suposición, debería cumplir estos 3 requisitos. El primero es que yo crea en eso, ¿no? Tiene que ser una creencia, tiene que ser algo en lo que yo creo. Una creencia la vamos a entender acá porque este es un término que va a aparecer en el vocabulario filosófico y como ya les decíamos, el vocabulario filosófico es un vocabulario técnico. Tener una creencia es tener una idea acerca de algo, es tener una idea de lo que yo creo que son las cosas, ¿sí? No se refiere la idea de creencia simplemente a creencias religiosas, ¿no? Yo creo que hay una computadora frente a mí, eso también es una creencia en el vocabulario filosófico. Bien, tengo que tener una creencia, me olvidé cuál era el ejemplo, dije 2 personas al lado, ¿no? Bueno, creo que en la casa de al lado hay 2 personas. Conozco que en la casa de al lado hay 2 personas. Bueno, primero, debo creer que hay 2 personas. Si no, no lo llamaríamos conocimiento. Para llamarlo conocimiento o saber, tiene que ser verdadero. Es decir, que haya efectivamente 2 personas en la casa de al lado. Pero, uno diría, bueno, ¿es suficiente con que, además de que yo lo crea, sea verdadero que hay 2 personas al lado, llamarle conocimiento? Intuitivamente pareciera que sí, que esos 2 requisitos son suficientes. El problema acá es que yo podría haber acertado. Cualquiera de ustedes me preguntaría, bueno, ¿cómo sabes que hay 2 personas? ¿Qué hiciste? ¿Qué me está requiriendo? Me está requiriendo, en ese caso, una justificación, que yo dé alguna razón por la cual yo sé que hay 2 personas al lado y no meramente que fue por azar, que yo dije hay 2 personas al lado porque
podría haber pasado, ¿no? Es una situación posible, y en el texto en el que Platón trabaja esta definición de conocimiento, efectivamente hay un caso de eso, de decir, bueno, yo puedo creer que hay dos personas al lado, porque regularmente hay dos personas al lado, tengo dos vecinos, puedo creer que hay dos personas al lado, puede ser efectivamente verdadero que haya dos personas al lado, y sin embargo yo simplemente haber acertado por azar. Puede pasar que ahora simplemente haya dos personas al lado, pero nadie estaría dispuesto a llamarle a eso conocimiento, ¿sí? Para llamarle conocimiento se requiere una justificación, se requiere alguna razón por la cual yo sé. Esa justificación, en este caso, podría ser del orden de fui y conté. Fui y conté, miré, observé, dije, hay una, dos personas, bueno, perfecto, es la justificación de mi conocimiento de que hay dos personas al lado. Todo el problema epistemológico, como un estudio, la epistemología como una disciplina específica de la filosofía que estudia el saber, básicamente va a girar en torno a la justificación. Es decir, a cuándo una justificación es justificación de un saber. Y acá es donde los escépticos van a hacer especial hincapié y van a tirar sus principales dardos argumentales para atacar la idea de una posibilidad de la justificación. La justificación entonces son esas razones que yo doy para decir que algo lo sé, las razones que doy para justificar que estoy en posesión de un conocimiento. Ahora bien, alguien podría decirme, por ejemplo, cuando yo le digo, bueno, yo sé que hay dos personas al lado porque fui y las conté, alguien podría decirme, ¿cómo sabías que no hay nadie oculto? O podría decirme, ¿cómo sabés que hiciste bien la cuenta? Que no te equivocaste al contar. ¿Cómo sabés que, como va a aparecer en el caso de Descartes, que cuando vos creías estar yendo a contar y contar dos personas, en realidad no estabas soñando, que estabas haciendo todo eso y ahora crees que hay dos personas al lado? ¿Sí? Los escépticos son especialistas en precisamente a cualquier justificación que uno dé, ellos pueden encontrar una manera de refutar esa justificación, es decir, una manera de hacer que eso que pretende justificar un conocimiento en realidad no lo justifique tanto. O sea, todo el problema, gran parte del problema filosófico, todo el problema filosófico de este área específica que es la epistemología, va a girar en torno a cuándo una justificación alcanza para llamar a algo conocimiento, cuándo hay justificación, y el escéptico va a decir o va a establecer que esa justificación nunca alcanza, que siempre puede postularse alguna objeción a la justificación y entonces el conocimiento de esa manera se vuelve imposible o se vuelve una tarea interminable, porque hay que dar siempre una justificación posterior. Ahora bien, y esto hay que tener mucho cuidado, y pensemos lo siguiente: ¿dice el escéptico que nada puede saberse, que nada puede conocerse? Los escépticos no son tontos, precisamente, y no van a afirmar eso. ¿Por qué? Precisamente porque si ellos dijeran que ningún conocimiento es posible, de alguna manera estarían dando lugar a la réplica de que entonces algún conocimiento sí es posible. La posibilidad, o sea, el conocimiento de que ningún otro conocimiento es posible. Entonces habría algún conocimiento. Lo importante acá es que ellos precisamente no van, algunos de ellos, ¿no? El escepticismo es un movimiento complejo, tiene muchísimas variantes, muchísimas diferencias y divisiones, pero algunos de ellos precisamente no van a llegar a tanto y decir que el conocimiento no es posible, sino que
lo que van a mostrar es que ante cualquier pretensión de conocimiento, que ellos van a atacar la justificación de ese conocimiento y dicen, bueno, lo que nos queda es suspender el juicio. Es decir, no afirmar ni negar nada, simplemente suspender el juicio. No es casual que esto que yo estoy contando, el movimiento escéptico, ya estaba desarrollado en la antigüedad griega. De hecho, digamos, esta reconstrucción argumental uno la puede encontrar en textos de Sexto Empírico, textos muy antiguos que va a recuperar el movimiento pirrónico. Sin embargo, ¿por qué afecta, digamos, por qué tiene que ver con nuestro periodo, que es a partir del siglo XVII? Bueno, ustedes imaginarán que en un contexto donde la revolución científica había puesto en crisis nuestro modo de acceso al conocimiento más profundo, más sensible, nuestro modo de estar en el mundo, de acceder al mundo de una manera sensible, parecía estar vedada, porque la revolución científica nos decía que eso era engañoso, que no podíamos confiar en nuestra experiencia sensible, donde además, producto de la reforma protestante, se había generado una profunda crisis intelectual, donde ya no se sabía cuál era el criterio de la verdad. Es decir, de qué manera íbamos a darnos cuenta que estábamos frente a algo verdadero o algo falso. De qué manera íbamos a conducirnos en nuestra vida moral. Qué estaba bien y qué no estaba bien hacer. Qué debíamos hacer y qué no debíamos hacer. En el contexto de esa discusión aparece el escepticismo. Viene muy bien porque calza perfecto de alguna manera. Calza perfecto porque lo que está en duda precisamente es la posibilidad de conocimiento, es la posibilidad de saber algo. Podemos saber algo, podemos conocer en el sentido de tener una creencia que sea verdadera, pero que además yo esté justificado a creer en ella. ¿Puede alcanzarse ese conocimiento, esa clase de conocimiento? Bien, esa va a ser la pregunta fundamental y uno de los ejes fundamentales de la modernidad. Si es posible ese tipo de conocimiento y de qué manera es posible. Sobre todo en un contexto en el que uno puede entender todo se había caído. El mundo, así como dijimos que se había desencantado, pero el mundo había perdido la certeza. La certeza como la posibilidad, un conocimiento cierto, un conocimiento del que no dudemos. Un conocimiento indubitable parecía ya no ser posible en este mundo profundamente en crisis. ¿Sí? Todo parecía dudoso. No sabíamos qué hacer o qué no hacer, qué estaba bien y qué estaba mal. Si nuestra experiencia ordinaria era una experiencia válida o no era válida, ¿sí? O qué de ella era válida. Este es un contexto de profunda incerteza. A mí me gusta pensarlo casi como en el barro, digamos, donde no hay nada firme, como si los europeos del siglo XVII estuvieran caminando en ese barro de profunda incertidumbre, sin nada absolutamente firme en lo que creer. Esto es un contexto profundamente crítico y hasta podemos pensarlo en nuestro momento y lo profundamente molesta y desesperante que es la situación de incertidumbre, de no saber lo que va a pasar, de no saber en qué creer, de no saber qué pensar, de no saber qué va a pasar mañana. Los contextos de incertidumbre son profundamente críticos cuando no hay, digamos, el problema es cuando no hay nada firme, cuando no hay nada sólido en lo que enfocarse. Esto, más allá de todas las críticas que uno pueda después hacerle a Descartes y todas las revisiones de su pensamiento y todo lo que después querramos decir, si hay algo valioso de su obra es que en este contexto Descartes asume la tarea de buscar algo firme, de buscar un suelo, de buscar algo en lo que apoyarse, de buscar alguna certeza, ¿sí? Algo que no podamos dudar. Y las meditaciones que nosotros vamos a leer, ustedes van a encontrar ese espíritu.
todo se ha caído, dice Descartes, todo se ha derrumbado. Estamos en una situación de total incertidumbre y parece no haber nada fijo, parece no haber ningún suelo firme donde pisar. Y tenemos que salir de esa situación. Y Descartes va a asumir ese rol para tratar de encontrar algo indubitable, algo cierto. Y la estrategia que va a usar es paradójica o en cierto sentido irónica. ¿Por qué? Porque lo primero que va a hacer Descartes es asumir las críticas escépticas. Es decir, ese escepticismo que ponía en duda la capacidad y la posibilidad de obtener conocimiento, Descartes se va a hacer cargo. Porque dice, bueno, está el escepticismo. Hay un movimiento filosófico que con mucha razón sostiene que no es posible ningún conocimiento. ¿Qué hago con eso? Bueno, lo primero, dice Descartes, es hacerse cargo y ver cuáles son las razones para sostener esto. ¿Sí? Es una tarea magistral la de Descartes en este punto. Es decir, Descartes se va a hacer cargo de las críticas escépticas, primero, de las críticas escépticas, para después, siendo él el más escéptico de los escépticos, convertirse en el más escéptico de los escépticos y llevar los argumentos escépticos a su máxima expresión, mostrar que aún siendo muy escéptico y el más escéptico de los escépticos, él va a demostrar que todavía hay algún conocimiento posible. Es decir, quiere refutar al escepticismo en su propio campo. Esta es una de las mejores formas de refutar a alguien, jugar con sus argumentos, mostrar que aun cuando uno asuma sus argumentos, todavía hay algo que lo refuta a eso. Entonces, en la primera meditación, y esto es como para que lo vayan leyendo, vamos a encontrar las señales y las consecuencias de este contexto crítico. Descartes mismo va a empezar el texto diciendo precisamente que todo el entero edificio del conocimiento se ha derrumbado, que lo que alguna vez creyó como más cierto e indubitable ahora parece muy dudoso, y que entonces hay que empezar de nuevo, hay que empezar enteramente de nuevo. Y lo primero para empezar de nuevo es destruir todo. Esa es la primera meditación, una meditación que todo lo que él creía conocer, va a ser puesto en duda, ¿sí? Una meditación escéptica, una meditación donde él recupera los argumentos del escepticismo para poner todo el conocimiento posible en duda. Bien, esta es como digamos, la clase del contexto histórico, para que vayamos entendiendo y revisando qué tipo de problemas quiere resolver Descartes, de qué manera lo hace, con qué está discutiendo, qué está teniendo en cuenta, y eso es muy difícil de hacer si no tenemos un bagaje de este contexto histórico más preciso. En la siguiente clase en el siguiente video vamos a revisar algunas cuestiones del método de Descartes, ¿sí? El método de Descartes, los fundamentos del método de Descartes, qué entiende Descartes por ciencia, y nos vamos a introducir ya en la meditación número 1, así que mi propuesta es que ya la lean, digamos, ya estén leyendo esa meditación. Como una aclaración, una última aclaración, Descartes es engañosamente sencillo. Descartes parece muy fácil, pero no lo es. Van a ver que lo van a poder leer sin problema. Es un texto corto, además, que parece muy fácil, pero que todavía nos sigue dando bastantes dolores de cabeza. Así que, bueno, les diría, no para ahora, sino para que vayan teniendo en cuenta que de los autores que vamos a ver es quizás el más difícil, aun cuando parezca bastante fácil. Bueno, nos vemos entonces después y vemos cómo hacer el foro y alguna otra indicación para ir consultando dudas, ¿sí?